Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Perita de los autonautas. En inglés es Twig, algo así se llama. Twig, algo así. Entonces, vamos a hacerla con estambre angorita y puedes utilizar cualquier tipo de estambre, ya saben. Voy a ocupar el color verde para el cuerpo, el rosa para el casquito que lleva o algo como una gorra. El blanco lo voy a hacer para, espérenme, voy a ocuparlo, el blanco era para la boca, ajá, es la boca. El azul es para las botas y para el cuello. Y vamos a ocupar ojos de 1.5 centímetros de diámetro. Y voy a ocupar una bolita de... estas son en color negro. Y voy a ocupar una bolita de para la nariz en color rosa. ¿Ok? Estas chiquititas. Para la nariz. ¿Y qué más voy a usar? Esta. Luego voy a ocupar... Creo que ya... lleva como una herramienta. Pero pues esa la voy a tejer. Porque la lleva en el cinturón. Creo que es ingeniera. Algo así. Voy a ocupar un palito para sostener el cuerpo. En este caso pueden ponerle... Ay, se me fue la de silicón. Una barra de silicón. Por si sienten que es muy peligroso esto. ¿Qué otra cosa? Creo que ya. Creo que es todo lo que vamos a ocupar. Y voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los brazos. Ok, vamos a hacer la manita. Y entonces vean. Vamos a empezar con el color verde. Hace rato se me olvidó también decirles que necesitamos una maderita redonda para el cinturón. Para su holograma, su insignia. Ok, empezamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena, ¿ok? Por si se me olvida mencionarlo. Pero entonces subo una cadena, hago un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ya vayan rellenando la manita para que les cueste menos trabajo. Ok, entonces 2 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. Ok, el sonido que oyen es la tormenta que está cayendo. Entonces, eso es normal. Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya tengo las 2 manitas, entonces ahora voy a hacer las piernitas. Y ya saben, la primera se remata, pero la segunda no. Entonces, vamos a comenzar con el color azul. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6.
y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y empiezo. Un aumento en cada punto nos va a dar 6 aumentos, un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. ¿Sale? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a tejer 24 puntos bajos, pero voy a agarrar la parte de atrás de la cadena. Es punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y voy a tejer una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 12. Ahí, espérame, que aquí según yo iba a cerrar la vuelta y no la cerré. De la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto de la 10 a la 12. En la vuelta 13 vamos a cambiar el color y de la vuelta 13 a la 18 vamos a tejer punto por punto en color verde. Lo tejo. Van a rematar si es la primera pierna. La segunda no la rematen, por favor. No la vayan a rematar para poder unir las piernas, ¿sí? Entonces, lo tejo y regreso. Si es la primera pierna, la rematan y hacen la segunda pierna. Entonces, ya tendrían que tener las dos tejidas y regreso. Ok, ya terminé las dos piernitas. Vean, y entonces, ahora vamos a unir. Voy a tejer en la vuelta 19 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas y alineo la otra piernita. Clavo y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y las 5 puntos restantes de acá, de la segunda pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Los 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2 y 3. Y luego vamos a tejer 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 puntos bajos de las cadenas que había tejido. 2, 3 y luego tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya quedó unido. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 25 a la 27 vamos a tejer, no, de la 24 a la 27, más bien, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la 24 a la 27 son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Sí, 24. 3. Ahí está. 3 y una disminución. Entonces, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Este está muy sencillito, este muñequito. Entonces espero que les guste, ya que me están pidiendo todos los personajes. Entonces iré haciendo de uno en uno y los voy a ir intercalando entre los demás que voy haciendo. Ok, nada más ténganme paciencia. Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto. En la vuelta 32 voy a unir los brazos. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Entonces, apachurro, clavo los dos que atraviesa el brazo y por 4 puntos bajos voy a unir el brazo. Ay, espérenme. No quiere. A ver. 1,
alguien ahí dentro, aunque... 2, 3 y 4. Y voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y hacemos lo mismo. Por 4 puntos bajos los vamos a unir. Es 1, ahí. Es 1, 2, 3 y 4. Ok, y entonces tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó. En la vuelta 33 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, a ver, espérenme, 2, 3, una disminución, luego un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Relleno y regreso. Ok, en la vuelta 35 vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, una disminución. Espérenme. Ahí está. Y 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Sigan rellenando conforme van avanzando. Es más fácil. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ay, qué feo sonó, ¿va? No, lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer, no, 38. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento, 6 veces, no, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 39. Ay, dejen, pongo una regla porque me estoy perdiendo.
En la vuelta 39. Ay, pensé que tenía la regla aquí afuera. Bueno, ahorita la busco. En la vuelta 39 vamos a buscar, vamos a tejer 5 puntos bajos. 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ahora sí son 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Van a decir, es que ¿cómo no se aprende el patrón? No, no me lo puedo aprender, te lo juro que sí, lo he intentado. Pero no más no puedo. Y entonces me cuesta muchísimo. Entonces, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. La termino con un punto deslizado, subo con una cadena y regreso. Entonces tejen las vueltas y regreso. ¿Ok? De la 41 a la 51. Punto por punto. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 4, 5, 6 y la disminución. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos. Una disminución, 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 55 ya rellené la cabeza y ya introduje el palito, el que sostiene la cabeza. ¿Ok? Nada más midan la distancia de aquí a acá, corten el palito y lo introducen. Y alrededor le ponen el relleno. En la vuelta 55 son 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 58, voy a tejer 6 disminuciones y me va a dar, y va a quedar 6 puntos, ¿no? Pero lo remato con bastante estambre para poder coser el hoyito. Entonces lo hago y regreso. Ok, hice la orejita y entonces vamos a hacer la oreja, la otra oreja. Vamos a hacer un anillo mágico
Espérenme. Ahí está. O 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. La rematamos y dejamos estambre para coserlo en la cabeza. ¿Ok? Se va a hacer como cazuelita. ¿Estamos bien? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya tengo las 2 orejitas, pero no las vamos a pegar ahorita. Voy a hacer el como casco o gorra, no sé qué tiene, pero en color rosa. Entonces, vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con el punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a subir con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso para ya medir si ya quedó. Entonces lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar la gorrita y voy a coser las orejas, ¿ok? Lo voy a hacer ahorita al tanteo y ahorita les digo en qué vuelta fue que las pegué, pero casi estoy segura que es aquí, a la vuelta 2, 4, entre las 5 y las 6, de abajo hacia arriba, ¿ok?
Entonces, primero pego la gorrita, luego las orejas y después, a ver, espérenme. Dejen, muevo tantito la gorrita. Así. Ajá. Entonces, coso las orejas, ¿eh? Las voy a coser. Pero la gorrita sí la llego a pegar. Entonces, lo coso, la pego, pego el gorrito y regreso. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer Lleva un flequito aquí, pero yo quiero hacerlo así. Ay, yo quiero cortar como tiritas. Unas 6 tiritas no, ¿qué serán? 4 tiritas, como de 10 centímetros de largo. Y entonces voy a hacer, miren, como unas 4, vamos a hacer 5 tiritas. Y entonces voy a hacer esto. Las voy a partir a la mitad y voy a levantar la orillita del gorro. Espérenme, acerco. Y aquí, en el mero, un poquito más para acá, del centro, ahí, aquí, voy a jalar el estambre. Y voy a hacer esto. Entonces, voy a hacer esto. Espérenme, me faltaron unas tiritas. Ahí está. Ok. Aquí no las pasé totalmente. Y hago esto. Entonces, las jalo y escondo esto. Aquí, debajo del gorro. Y entonces voy a cepillar. Ok, voy a cepillar así. Sin tocar lo de abajo, para que no se arruine lo de abajo. Y luego despacito. Y vean. ¿Sí? Lo volteo. Y vean. Con mucho cuidado lo van a cepillar. Ya que quede bien cepillado, le vamos a dar la forma. Miren. Entonces, esto lo vamos a esconder. Y vean, queda así. Y le doy la forma. Como flequito hacia un lado. ¿Ok? Ahí está. Ya se desbarató. Ahí está. Y entonces lo dejo así. Si quieren le pueden poner una gotita de silicón para que quede fijo. Esta sí le voy a poner una gotita de silicón aquí para que esto ya quede escondido. Y vamos a poner los ojos de una vez. Entonces, los ojos los pongo, los centro. Pero espérenme, déjenme ver la foto. Van a ir acá abiertos, así. ¿Ok? A la misma altura. Uy, ahí está. Y van abiertos. ¿Ok? Los pego y regreso. Ok, vamos a hacer el cuello. Y el cuello lo voy a hacer con 20 cadenas más 2. A partir de la tercera cadena voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3.
Y luego voy a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y voy a tejer, ay, espérenme, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Ok? Remato, bueno, dejo un poquito de estambre, remato y vamos a coser el cuellito. Lo voy a atar al otro extremo, así. Fijándose de que vaya hacia el mismo lado, aquí, y lo atoro en la punta de arriba, así. Y vean, queda el cuellito. Entonces, lo coso nada más en ese punto. No lo vayan a coser en otro, o sea, más larguito. Lo cosen en ese lado, así. Y lo mandamos por otro lado. Ahí ya quedó. Este lo escondo y vean, ya quedó el cuellito. Ahora el cinturón lo voy a hacer con 30 cadenas más una y voy a tejer punto por punto 30 puntos bajos. Ok, el cinturón lo vamos a hacer con 30 cadenas más una y vamos a tejer a partir de la segunda cadena un punto bajo. Voy a tejer punto por punto, son 30 puntos bajos para que rodee la cintura, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Así. Ok, ahora vamos a hacer los cachetitos. Si ven en los ojitos, le hice un circulito con fieltro. Si ustedes tienen una pluma blanca, es mejor. Y pintan los hoyitos, los puntitos, pero yo no quiere pintar mi pluma, quién sabe qué tiene. Vamos a hacer el otro cachetito y va a ser, hacemos un anillo mágico, dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y después cierro con un punto deslizado. Ah, ok. También le hice el simbolito en una maderita y ya quedó. Perdónenme, es que se me olvida, ¿sí, no? En la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? Lo vamos a tejer, ya voy en la segunda y esta es la tercera. Y cierro la vuelta. Ahí, espérenme. En la tercera vuelta voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Ahí está. Espero que les esté gustando este muñequito. Iré subiendo poco a poco los demás. Nada más que denme chance porque tengo muchas peticiones. Entonces como que las voy formando y voy haciendo. Ok. Ya quedó. Remato, pero dejo bastante estambre para coser. Dejen, veo la foto. A ver. Ok. Va a ir aquí.
casi abajito de los ojos, ¿ok? Entonces, los coso y pego el puntito rosa que había separado, el pomponcito, y lo pego aquí, ¿ok? Entonces, lo coso, lo voy a rellenar un poquito y regreso. Bueno, ya quedó. Es Perita, el nombre en español de los octonautas, algo así es. En inglés es twig, algo así suena. Entonces, espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros de alto. Los detalles, el del cabellito así. Vean. Lleva aquí una herramienta, pero no la pude hacer. No se me ocurre. La iba a hacer de cartón, pero la verdad no me late. Y tengo una, creo que de Lego. Entonces dije, pues se la pongo ahí, pero no la he encontrado. Entonces, ese detalle se los debo, pero queda así. Entonces, espero que les guste, que compartan, se suscriban y me regalen un lindo comentario. Eso ayuda mucho en mi canal. Y me ayuda YouTube para que me recomiende más. Ojalá me ayuden con eso. Nos vemos en el siguiente proyecto. Bye.